estando en el show, estando conociendo a la audiencia que vienen, oyendo las historias de ellos, de verdad, ahora siento más, aunque sea un poquitico, de lo que ellos pasaron. Como que te da una agencia a ti mismo de ser y de decir, yo soy cubana y yo también tengo algo que decir, tengo algo de portar. Miami está llena de cubanos que han pasado por mucho. La verdad, hay veces que siento que lo que contamos en la obra es poco. Si para muchos a veces es exagerado, a mí a veces me parece poco. Personalmente sí salí del país cuando tenía 9 años y es volver a vivir todo eso. Y es difícil. Hay que hablar de la historia de Cuba y hay que hablar del comunista y del no comunista. Hay que hablar de la gente que se juntó y ver de verdad dónde está el problema. El 31 de diciembre de 1958 fue una despedida de año que muchos cubanos no pueden olvidar. No se esperaban que la llegada del nuevo año les traería una Cuba inimaginable. ¡Arriba, vamos! ¡Andando! Amparo The Experience lleva al espectador a revivir muchos de los momentos más dolorosos del exilio cubano. The Amparo Experience es la oportunidad de ponerte en los zapatos del cubano exiliado y pasar por su experiencia. Esta obra me hacía sentir nostalgia de una Cuba que nunca llegué a conocer. Es la historia de muchos cubanos exiliados, muchos cubanos que le quitaron todo y que llegaron a los Estados Unidos con muy poco y empezaron de nuevo. La historia del pueblo cubano es buscar amparo. Es todo lo que ha pasado, es buscar amparo y da la casualidad que es el nombre de la señora Arechavala. This is who we are. You, me, our son, and this, nuestro puño. Me imagino que tus padres te habían hecho la historia, pero no es lo mismo, prácticamente la estás viviendo. Claro. ¿Qué has aprendido? Que de verdad pasaron una difícil. Y esta obra y la gente que he conocido, los que han venido a ver la historia, que me han dicho su historia, después de haber pasado aquí, de verdad que me ha impresionado. It's Cuba. No matter how you pour it, no matter where you take it, it's all there. Me emociona mucho porque es mi propia historia, pero también verlo por los ojos de personas que lo pasaron. Verlos a ellos volver a vivir eso, me causa mucha emoción. Bueno, la historia en sí es la historia de Ramón y Amparo Arechavala. Ellos son nuestros personajes centrales. ¿Qué te sientes al ponerte en los zapatos de Ramón Arechavala? Bueno, primero es una parte que de verdad, no conociendo a Ramón, nada más que conociéndolo a la familia de él, hay parte de la obra que yo tengo que hablar con la audiencia como si fueran mis trabajadores, ¿no? Cuando viene la revolución. Y no sé, es como me da parte como si yo en serio tengo a Ramón al lado. Tiene un significado personal porque he conocido a Amparo. Es una persona que no solo aprecio mucho, pero admiro mucho por su fortaleza, por su dignidad. Esta es una familia que está ahí en Cárdenas, Cuba, desde los 1800, creando generación tras generación esta compañía Arechavala S.A. En el 1959 se roban la compañía, el gobierno cubano se la nacionaliza y ellos tienen que irse del país. Usted está acusado de contrabando. Fue maravilloso crear esta casa y entonces de pronto hacer un teatro en que la gente está ahí mismo delante de tu cara. Tengo siempre tan paro. Háblame de las reacciones del público. Esos han sido increíbles. Y hay veces que estoy al lado de alguien de la audiencia y lo miro al señor y está con la cabeza abajo que no puede ver. Y tú lo oyes y en bajita voz dice, así mismo me lo hicieron a mí. Y yo tengo que ponerle la mano. Y escuchamos muchas historias y la verdad muchas muy tristes y bien duras, más duras que yo creo que lo que estamos contando aquí. Nosotros vemos muchas familias acá que vienen la abuela, la madre, la hija y ves a la abuela diciendo, así fue, así fue. We are an island and islands get swallowed by water. We have a sun. ¿Cómo fue ese momento cuando Amparo, la real, viene a verte por primera vez en la obra? Lloró mucho. Y yo me puse tan nerviosa que yo ni la miraba. Yo sabía dónde estaba ella y yo no le miraba ni a los ojos. Sin embargo, René, que hace de Ramón,
siempre la miraba y bailaba con ella, pero yo no podía del nervio. Para mí lo que quería es que ella se sintiera que le hicimos justicia a su historia. Ese es un cargo pero tan grande, de que la persona que te ha dado con tanta dignidad y con tanto amor su historia, que ella se sintiera respaldada por nosotros. Y cada vez que ella venía, ella daba su opinión, y cada vez que ella como que decía, estamos bien, nosotros como que lo sentíamos mejor, porque es su historia y hay que hacerla bien. This is our fort, and no matter what happens, we hold down our fort. Yes? Yes? En este viaje a través del tiempo, la obra cuenta la historia desde varios puntos de vista. Cuba es un tema pero tan pasional, que es un reto abrirte a todas las perspectivas, pero cuando hacemos eso podemos entender al humano. Esto no fue por lo que yo me fajé. El cubano es muy complicado, como todos lo somos. Hay muchas historias, hay muchas perspectivas. Porque yo no voy a formar parte de esto. Yo me voy. Hay una diferencia entre el que vino en los 60, mi papá que es un Marielito, el que vino después del periodo especial, pero hay algo que siempre nos conecta. Aquí te dejo tu revolución, cuídala bien. A las armas valientes. El éxito de esta producción se ha convertido en algo muy personal para sus creadores. Me ayuda a quitarme ese peso con el que carga un cubano emigrante como yo, que vino hace 3 años y que sigue viendo que la cosa va peor. Para mí el éxito de Amparo significa, wow, que todo lo que ha pasado en mi familia y lo que pasó en mis padres valió algo. Ponerte en esos sentimientos que a lo mejor mi papá pasó, mi mamá, y eso me da fuerza, ¿entiendes? Y eso para mí es lo más difícil, pero al final poder ver a todo el mundo salir, y aunque esté un poco dolorido, decir, wow, gracias por decir nuestra historia. Eso. La gente le va a encantar esta obra. La van a entender en Miami, todo el mundo lo va a entender, pero lo que nunca me esperé fue que la gente dijera gracias. Y eso sí que no me lo esperaba. ¿Qué le dices a tus padres después de conocer esta historia? El problema es que ya fallecieron. Eso no puedo decirle mucho. Pero ellos están viendo. Una cosa emocionante, pero emocionante. La primera vez que lo vi, yo creo que me eché a temblar, porque no me lo podía imaginar que iba a ser así. No me lo podía imaginar. Yo decía, ¿cómo van a hacer esto? Aunque había leído el script, decía, ¿pero cómo van a hacer esto? Qué difícil, qué cosa más difícil. Y cuando lo vi por primera vez, me quedé, pero vaya, muy, muy, muy emocionante.